Bueno, pues vamos a empezar con nuestra lección. Vamos a empezar, aprovechando que todavía no llegan los demás hermanos, que es un tema algo complicado. No es cierto, vamos a empezar con una oración. Les pido que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres infinitamente bueno. Tú eres misericordioso, Señor, y vemos tu gracia, Dios, derramada en nuestras vidas. Y te damos gracias porque hoy nos has dado un nuevo día, Señor. Nos has brindado de la vida, Señor. Nos has brindado el que podamos abrir nuestros ojos. Y Dios, en esta mañana, en este día, queremos alabarte, Señor. Queremos honrarte como tú te mereces, Señor. Y queremos aprender de tu palabra. Queremos aprender de ti, Señor, de esa lucha que tenemos constantemente. Y Dios, pongo en tus manos esta lección, que tú me uses, Señor, que tú me dirijas, que tú pongas en mis labios las palabras correctas y que no nos desviemos de este tema, Señor, y que seas tú hablando a tu iglesia. Te pido por mis hermanos que están aún por llegar, que los traigas con bien, Dios. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a proseguir con nuestra lección. El tema de hoy es el paso número 5, que tiene titulado La guerra espiritual. ¿Alguien ya había escuchado este término anteriormente sobre esta guerra espiritual? ¿No? ¿Nadie lo había escuchado anteriormente? Este tema es bastante amplio y bastante complicado también. También se puede transversar, y a veces la iglesia ha tenido una idea equivocada sobre este tema, sobre lo que conlleva. Y muchas veces también ha quedado a la oscuridad de este tema. También no se ha hablado como tal sobre este tema. Una definición de lo que es guerra espiritual es de este teólogo Thomas Waite. No sé si alguien había escuchado de este escritor también. Y él define como guerra espiritual es un conflicto multinivel entre el bien y el mal, marcado en el plano sobrenatural, con la rebelión prehistórica de Lucifer, transferido al plan natural en la caída del hombre, debido a que Satanás es el autor e iniciador del pecado original, y ya que es él el Dios de este mundo. La guerra espiritual involucra una batalla constante y multidimensional contra nuestros enemigos. Recordemos que es contra el mundo, un sistema de valores piadosos, contra la carne, el pecado inherente de nosotros, y nuestro enemigo, que es el diablo, la personificación del mal. Esos son nuestros tres enemigos, y esa es la batalla que tenemos constantemente. Esa es la batalla que se está dando todo el tiempo. E incluso en este momento se puede decir que está habiendo esta batalla, ya sea en mí, en ti, pero en este momento estamos teniendo esta batalla, y también allá afuera está habiendo esa batalla. Esta batalla se inició con la caída del hombre, cuando Satanás tentó a Eva, y esa batalla espiritual igual la describe desde Génesis 3:15 hasta acabar casi el libro de Apocalipsis. En toda lo que es la palabra de Dios,
en lo que es las Escrituras, podemos ver esa batalla, cómo ha ido continuando, y nosotros estamos en medio de esa batalla en este momento. Porque recordemos que ahí en Apocalipsis, cuando termina, cuando son las bodas del Cordero, cuando Satanás ha sido totalmente destruido, es cuando culmina esa batalla. Pero hasta que no llegue ese momento, nosotros podemos decir que estamos ahorita en medio de esa batalla. Vamos a ver el recuadro que dice: escriba falso o verdadero. Vamos a leer el primero, que dice: el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. ¿Esto es falso o verdadero? Esto es verdadero. Todos siempre hemos escuchado esa voz, hemos igual leído cómo es Satanás quien nos sigue recriminando, nos sigue culpando sobre nuestros pecados. La siguiente dice: Satanás usa la mentira para manipular e intimidarnos. ¿Falso o verdadero? Esto también es verdadero. Todo cristiano es auténticamente protegido por Dios de la obra del diablo. Esto también es verdadero. Estos son los temas que vamos ahorita a ir desglosando. Vamos al punto número 1. Dice, en Efesios 6:12 habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es contra. Abramos nuestras Biblias en Efesios 6:12. Si alguien ya lo tiene, puede hacer el favor de leer. Efesios 6:12, que dice que nuestra lucha no es contra, así es, sangre, carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ok, y aquí vamos a completar nuestro recuadro, que dice que según este versículo la lucha no es contra sangre y carne, así es, sino contra principados, potestades. Entonces podemos escribir ahí, primero es sangre y carne, sino contra principados. Aquí nos habla de este conflicto, de esta guerra espiritual. Aquí a lo que se refiere contra principados y potestades, vamos a decir que quizás, porque no lo habla como tal, no lo habla específico, que quizás es una jerarquía de los ángeles caídos, a lo que se refiere con estos principados y potestades, cuya naturaleza es la maldad, perdón. Bien, avanzamos al siguiente punto. A su entender, ¿quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? Como lo había mencionado, son ángeles caídos quienes gobiernan, o sea, pues son demonios, como les dije anteriormente. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los pecados de estas, las huestes espirituales, las regiones celestiales. Entonces, a nuestro entender, ¿quiénes son las autoridades que gobiernan las tinieblas? Los ángeles caídos. ¿Vale? Vamos avanzando al siguiente punto. Dice la pregunta número 3. ¿Qué trata de hacer Satanás según 1 de Pedro 5:8? Primera de Pedro 5:8. Dice, así es. Entonces, ¿qué trata de hacer Satanás? Devorar, así es. ¿Qué actitud debe asumir el creyente? En el versículo 9 nos dice,
resistid firmes en la fe. ¿Se acuerdan lo que nos decía la semana pasada Mike? ¿Cómo debemos de estar firmes ante los ataques? ¿Cómo nos ilustraba con esa imagen del soldado romano con el escudo que estaba firme y iba avanzando? Eso es lo que debemos de ser, permanecer firmes, resistir firmes en la fe. Bien, ahora voy a leer el recuadro de abajo. Dice, ¿quién es nuestro enemigo? Algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era el querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. Ezequiel 28, 14 y 15. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. Aquí vamos a detenernos un poquito. Vamos a analizar por qué Él es nuestro enemigo. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado por qué Satanás es nuestro enemigo? ¿No? ¿Nadie? Así es, vamos a analizar un poquito más lo que nos dice allá al principio en Génesis, en los capítulos 1 y 2, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Aquí en los primeros capítulos de Génesis nos dice que Dios creó al hombre y le dio un mandato que les dijo que en el 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el pasaje que nos habla sobre por qué Satanás, por qué el enemigo nos empezó a atacar. Sabemos que Satanás ya estaba en la tierra. Él ya estaba cuando Eva vio el fruto, entonces de ahí nos dice que Satanás ya existía en este mundo. Y cuando Dios le dijo al hombre que se multiplicara y que se señoreara, que gobernara sobre esta tierra, a Satanás ya no le gustó. Ese fue donde empezó el conflicto. Porque Satanás quería él quiere gobernar la tierra. Y también nos dice un poquito más atrás que cuando el hombre fue creado a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Y les dijo, multiplíquense. Dios lo que quería era que se multiplicara su imagen, que se llenara la tierra de la gloria de Dios. Que esa gloria de Dios fuera la que gobernara la tierra. Y a Satanás no quería eso, él quería gobernar la tierra. Entonces, desde ese momento, él empezó ese combate, esa lucha, a oponerse en contra de Dios. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Así es.
Exacto. Sí, sí, sí. Así es, sí. Como dice, él ha querido, su deseo es ser como Dios, el que se le adore como a Dios. De hecho, esa fue una de las tentaciones que le hizo a nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, si tú me adoras, todo el mundo será tuyo. Entonces, ese ha sido uno de sus propósitos, el que se le adore. Entonces, así es como lo dice mi hermano Gama, él cuando ve al hombre que su propósito era reflejar la imagen de Dios, porque él fue hecho otra vez a imagen de Dios, llenar la tierra con esa gloria de Dios, pues obviamente a Satanás no le convenía, no era lo que él quería. Entonces desde ese momento se inicia esta guerra, este combate. Bien, ¿hasta ahí estamos bien? ¿O tenemos más dudas? ¿O ya los llené aún más de dudas? ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos por qué Satanás es nuestro enemigo. Y ahora vamos a ver cuáles son esas tácticas del enemigo. Aquí creo que una de las tácticas más grandes, lo dice el pastor Miguel Núñez, él usa esta arma, él lo pone así él usa, digamos, esta bazuca. Todos conocemos lo que es una bazuca, esta arma poderosa que es la mentira. Satanás siempre va a estar usando la mentira para atacarnos. Él incluso nos va a mentir usando la verdad. Él va a manipular para mentirnos, porque muchas veces igual nosotros hemos escuchado esa voz en nosotros que nos dice, tú eres quien puede decidir en ti está el cambio. Eso es una mentira. Y es Él, y lo podemos ver actualmente en las nuevas leyes que están surgiendo, en todo lo que nos está bombardeando el mundo. Como les decía al principio, uno de nuestros enemigos es el mundo con ese sistema de valores piadosos, que ellos así lo llaman. El que podamos ver una ley que es completamente contraria a lo que dice su palabra, pero el mundo lo pinta que es algo bueno. Al final es una mentira que nos está metiendo el enemigo. Bien, dice, Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación, o en algunos casos trabaja en forma abierta a través de las prácticas cultas como brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. ¿Alguien ha escuchado sobre estas tácticas que usa aquí, como lo plantea nuestro cuadernillo? De esos trabajos de brujería, de consultar el horóscopo, de consultar a la luna, al sol. ¿Alguien había escuchado eso? ¿O alguien había practicado también de eso? Porque pues no estamos a expensas de eso, exacto. ¿Nadie? Porque aquí en el recuadro que estamos al lado dice, para profundizar, Satanás usa la mentira para engañarles e intimidar a los hijos de Dios, tratando de desviarles del camino verdadero. Haga una lista de algunas de las mentiras que el diablo ha tratado de usar en su vida. Aquí podemos poner, como les decía, las mentiras o los actos que hemos llegado a caer, que Satanás ha usado para
pues para desviarnos, para querernos tirar. Alguien quisiera compartir una mentira que Satanás ha usado para engañarlo. ¿Nadie? Estamos entre hermanos, estamos en confianza. ¿No? Así es. Sí, así es. Sí. Así es nuestra batalla de todos los días y pues todos estamos a expensas. Yo he estado a expensas, yo anteriormente, pues igual el enemigo me decía, pues tú estás creciendo, tú estás avanzando, tú estás siendo mejor que otras personas. Esa idea me la estaba metiendo y estaba creando en mí un orgullo, un egoísmo. Y llegó el momento en que yo me lo estaba creyendo, tanto en mi trabajo como en mi vida personal. Yo estaba cayendo en eso y después vi las consecuencias. Vinieron los problemas y Satanás ya me tenía atrapado totalmente. Entonces, todos estamos a expensas. Y como les decía, a veces las mentiras, digamos, que te mete Él sabe cómo manipularte, Él sabe cuáles son tus concupiscencias, porque a veces podemos decir que lo que para mí es un problema, para ustedes puede ser tal vez hasta de risa, porque ustedes pueden andar sin problema con eso. Y viceversa. Una vez un hermano nos platicaba, es que a mí el problema, mi concupiscencia, dice, es el calzado. Yo cuando empiezo a ver calzados, zapatos, tenis, ese es el arma que usa Satanás, porque yo me desvío ahí. Yo me desvío en querer, en sentirme orgulloso por tener estas cosas. Y decía otro hermano, pues en lo mío es en la comida, porque Satanás me usa me ha metido la idea que una buena comida que yo me merezco, debe ser en lugares caros, en lugares que yo pueda expresar que tengo más que los demás. Y es así como en esas mentiras te va usando, te va manipulando Satanás y te va cambiando realmente, a veces sin que tú no lo sientas como tal, sino hasta que realmente esa mentira te ha llevado a otra cosa o ese comportamiento te ha llevado a otro y a otro, hasta que te tiene totalmente atrapado y estás totalmente derribado por él. Entonces, aquí si quieren lo podemos dejar para analizar, pueden reflexionar y poner después esa lista de mentiras o acciones que Satanás ha usado en su contra. Vamos a ver Deuteronomios 18:10. Sí. Dice el 12, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y porque estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice la pregunta, ¿qué dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería, magia, consultar con los muertos o espíritus? ¿Qué dice que es? Abominación
con Jehová. Es algo que abomina a Dios, es algo que detesta. Adivinación es predecir el futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agorreros. Los adivinos, o a veces llamados psíquicos, usan prácticas como los horóscopos, cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente. Y creo que esto también, desgraciadamente, lo hemos visto que ha invadido también a las iglesias. A personas que yo he sabido también de pastores que dicen poder interpretar sueños o poder predecir un futuro con solamente verte. Y creo que ahí también podemos caer en este extremo de decir que es brujería, que es el mal. Entonces debemos de tener cuidado, porque ahora también ya podemos ver que hay demasiadas cosas. Hay quienes dicen que pueden leer tu taza del café, que pueden leer tu mano, que pueden leer cualquier cosa. Y todo eso recordemos que es abominación para con Dios. Vamos a ver lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así es. Dice 2:9, algunos siervos de Satanás actúan con gran poder y señales. Así es. En el primero sería con gran poder y señales y prodigios, y mentirosos serían después de prodigios. Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas e intimidarlas y engañarles, haciéndoles creer que Él es invencible o que Él le puede conceder un favor, etc. Y creo que aquí también hay que dejar en claro que Satanás no se puede medir con Dios. No puede haber una lucha de Él contra Dios, porque Él es completamente inferior a Dios. Entonces Él no es invencible, Satanás no es invencible, y Él tampoco nos puede, conceder un favor. Él nos puede engañar, que nos puede dar, pero realmente no lo puede hacer. En Juan 8:44 nos dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. así es. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es. Entonces, la parte B de este versículo dice, así es mentiroso y padre de mentira. Así es, como les decía, Él siempre va a usar esta táctica de la mentira para engañarnos, para manipularnos. Esa es su arma mayor, la mentira. Y es conocido así como padre de mentira. Vamos a nuestra página 15
el punto número 7 dice, estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Es por eso que Cristo dijo en Juan 8:32 que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Así es. ¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? Así es, conociéndolo a Él, porque Él es la verdad y la vida. Así es, si conocemos a Jesucristo, si nuestra prioridad es conocer esa verdad, conocerlo a Él, obviamente vamos a tener menos batalla, vamos a tener menos probabilidad de perder esa batalla, porque las batallas siempre las vamos a estar teniendo, todo el tiempo las vamos a estar teniendo. El punto número 9 dice, Satanás se disfraza, según segunda de Corintios 11, 14 y 15. Dice así, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿cómo se disfraza Satanás? Así es, como un ángel de luz. ¿Y sus ministros cómo? Ministros de justicia. Y lo vemos otra vez, lo vemos actualmente en el mundo allá afuera, lo que nos dicen que ahora es bueno, vemos que es completamente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, así es como sus ministros dicen ser justos, dicen hacer justicia, pero realmente es todo lo contrario. Realmente están haciendo todo lo contrario. Dice, en Apocalipsis 12:10 se menciona otra táctica de Satanás. ¿Cuál es? Así es. ¿Cuál es la otra táctica que usaba Satanás? Que usa Satanás. Él nos acusaba, él nos acusa. Él es el acusador. ¿Por qué después de confesar sus pecados, muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer la promesa del perdón. En Primera de Juan 1:9, ¿cuál es la promesa de Primera de Juan 1:9? Así es. Así es. Entonces la promesa es que Él es fiel y justo. Esa es la promesa, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Igual la siguiente pregunta dice Primera de Juan 1:9 que no hay pecados tan grandes que Dios no los va a perdonar. No dice que haya pecados muy grandes. Él dice que primero hay que definir que no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Todos son pecados, todos tienen el mismo valor. Entonces no hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Es necesario hacer penitencias para recibir perdón? No.
El problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón que Dios ofrece según recriminándose como una forma de penitencia, porque no se sienten dignos, olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. ¿Algunas veces ustedes han batallado con esto? El de no sentirse dignos de ese perdón que Dios les ha dado. O de intentar hacer cosas para pagar el precio de ese pecado que ustedes habían hecho. De querer hacer una penitencia. Y desgraciadamente lo vemos en estas fechas allá afuera, como muchas personas empiezan a caminar a diferentes estados, incluso a mí me ha tocado que voy a Córdoba, van en sus bicicletas con unas estatuas más grandes que ellos y las llevan amarrados a sus cuerpos y van en las bicicletas. Y ellos piensan que de esa forma van a perdonar sus pecados, que Dios les va a perdonar sus pecados. Incluso he sabido, igual que personas que prometen dar cierta cantidad de dinero a la iglesia con tal y que sus pecados sean perdonados, o ellos sienten que con eso ellos van a ser perdonados. Y pues también puede suceder aquí dentro de la iglesia, porque también he sabido de personas que piensan que el estar aquí al frente es una forma de penitencia, que ellos están aquí pagando esa penitencia para que Dios los perdone. Y es completamente falso. He sabido también de pastores que han viajado a esta Tierra Santa, Jerusalén, y allá se encuentra el muro de las Lamentaciones, me parece, y he sabido que incluso han llevado sus peticiones y las han incrustado en ese muro. Y ellos piensan que a través de eso ellos van a poder recibir el perdón. Y como dice, a veces se olvida que el perdón es un regalo inmerecido, que es solamente por gracia que hemos sido perdonados. En Efesios 2:2 habla de la gente que vivía, ¿alguien se recuerda de memoria ese versículo? Que dice, mejor lo leo. 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Dice que en otros tiempos habla que la gente vivía siguiendo. Así es, la corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad. O sea que vivíamos en desobediencia, porque dice que ahora operan en los hijos de desobediencia. Dice, en este mundo, imitando al diablo, quien gobierna las tinieblas. El príncipe de la potestad del aire, el que gobierna las tinieblas, se refiere al diablo, quien nos tienta usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi parece muy atractivo y produce placer al principio. Y aquí vamos a analizar un poquito cómo el diablo ha usado la misma táctica todo el tiempo. Desde esa vez que engañó a Eva y cómo la ha usado todo el tiempo. Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, Satanás les presentó este fruto. Les dijo que lo tomaran, que era mentira, que no iban a morir. Lo comieron y lo escondieron. Ellos primero vieron el fruto muy atractivo para sus ojos
lo tomaron y lo escondieron. Más adelante nos dice en una historia, no sé si recuerdan la historia de Acaz. Él también vio este tesoro y lo vio muy atractivo para sus ojos. Lo tomó y lo escondió, lo enterró, y sabemos que la consecuencia fue que esa batalla la perdió. Esa fue la consecuencia, que Dios no estuvo con ellos. Más adelante nos dice igual en la historia de David, que él vio a lo lejos a esta hermosa mujer, otra vez vio algo hermoso, lo codició, lo tomó y lo escondió. Y es lo que hasta ahora sigue haciendo con nosotros. Nos presenta al pecado muy hermoso. Nos los presenta muy hermoso, atractivo para nuestros ojos, dependiendo de qué sea esa tentación para cada uno de nosotros, pero nos los presenta, lo tomamos y lo escondemos. Y así es como Satanás ha usado esa táctica todo el tiempo y la sigue usando. Vamos ya a analizar el último punto, que dice la confianza del creyente. Aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. Lea Colosenses 2:15. Dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Perdón, es 2:15, leí el 2:12. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Dice la pregunta: ¿qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas, las potestades mencionadas en estos versículos? Los ha despojado, nos dice el versículo. Dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora la pregunta 14 dice: ¿qué dice en Primera de Juan 4:4? ¿Alguien que me ayude a buscar ese pasaje? Primera de Juan 4:4. Así es, dice. ¿Qué dice 1 Juan 4:4? Para darnos confianza en la lucha espiritual, que Él los ha vencido. Que nosotros somos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Otra vez sabemos que mayor es Dios, que Satanás no es un rival para Dios. Satanás no puede medir sus fuerzas con Dios. Y nosotros, como decíamos unos puntos arriba, el 7, que si conocemos la verdad, si conocemos a Cristo, si nuestra prioridad está en Cristo, nosotros podemos tener esa confianza de que nosotros vamos a ganar esa batalla. 15. Santiago 4:4 promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que
Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Dios y resistir al diablo. Lea 2 de Corintios 10, 3 y 5. Vayamos otra vez a 2 de Corintios. Dice así: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Hay victoria en Cristo? ¿Es pregunta? ¿No los escucho muy convencidos? Sí. ¿Qué debemos hacer? Según el versículo 5, la segunda parte, ¿qué dice? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leer el recuadro del lado izquierdo que dice: para reflexionar. Muchas veces por curiosidad o por ignorancia nos metemos en situaciones peligrosas. Si en alguna ocasión se ha involucrado en alguna de las siguientes prácticas prohibidas, márquelas. Otra vez, estamos en confianza, estamos entre hermanos, no nos avergoncemos de lo que hemos hecho. Dice: consultar a un brujo o un curandero, ¿no? Buscar contacto con los muertos, consultar el horóscopo, consultar a un adivino, hacer un pacto con Satanás, visitar a un adivino, usar amuletos para tener poder especial, ver películas satánicas, ¿no? Ni las de Chucky, ni las de Pedrito, ¿no? Anda la de Santo y Blue Demon contra las... ¿no? Nada. Practicar la magia blanca o negra, practicar en ritos satánicos, consultar con espíritus, ¿no? Creo que por ahí se refiere a cosas muy extremas, pero a veces, como decías, Satanás usa estrategias engañosas para hacernos pensar, por ejemplo, que a veces pensamos que algún ser querido que ya partió, que nos puede escuchar o algo así, ¿no? Y él ya está en la presencia de Dios, ya no tiene necesidad de nada de que. Entonces, pues lo que vamos a hacer es agradecer a Dios porque ya llegó esa persona a su presencia, pero no podemos pensar que vamos a hablar. Así es. Incluso los demonios a veces pueden imitar voces, saber cosas, saber detalles de una persona que falleció y pensar que tenemos contacto con los muertos. En realidad no es así. Los muertos que están en la presencia de Dios no tienen necesidad de salir de allá, y los muertos que no están en la presencia de Dios no pueden salir de donde
Así es. para tener contacto con los vivos. Entonces, si alguien dice haber tenido un contacto con algún muerto, es que sí era su voz, es que sí me dijo esto, y sobre las teorías, debemos saber que los demonios saben muchas cosas porque están alrededor de nosotros, escuchan, saben, nos conocen, y pueden tener contacto con alguna persona que pueda ser un médico, por decirlo así. Entonces hay muchas cosas que Satanás usa para engañarnos y para pensar. Bueno, es que de Dios no tuve una respuesta, pero del adivino sí. Así es. Entonces, pues sí debemos tener mucho cuidado. Y como dice el texto que decía, debemos someternos a Dios, resistir al diablo, porque también es otra cosa que cuando dice resistir, es lo que decía Mike hace 8 días del soldado, que solamente resiste el soldado. No debemos pensar que podemos atacar al diablo o vencer al diablo, como a veces también Se malinterpreta. se canta, machaca la cabeza. Entonces, igual no podemos nosotros pensar que nosotros Podemos. con el diablo. Cristo lo venció en la cruz. Cristo venció a la serpiente machacándose. Aplastando su cabeza, sí. Y nosotros tenemos que resistir eso. Sí, como lo dice mi hermano Gama. Y pues también hay que pues igual dejar en claro que igual no, de los que estamos aquí, nadie puede ser, digamos, se me fue la palabra, tiene un término cuando le dicen que el demonio te posee. Nadie puede ser poseído. Nadie puede ser poseído de los que estamos aquí presentes. Nadie puede ser poseído por un espíritu maligno. Mas sí podemos ser influenciados por ese espíritu. No podemos ser. Y como acabamos de leer la lista de algunas cosas, de algunas prácticas que tal vez por ignorancia las llegamos a cometer, y pues sí, esa lista está un poquito, pues digamos ya cosas extremas, por decirlo así, pero pues también no están fuera de la realidad, porque pues muchas veces pues también se puede caer en estos, en usar una pulserita que dicen pues por si acaso, ¿no? Yo lo he escuchado, lo he visto, ¿no? Pues por si acaso, ¿no? Me voy a poner mi pulserita, me voy a poner mi ojo, no sé cómo le llaman ese ojo, un dije azul, dije ojo turco, ¿no? Por si acaso. O voy a poner esa plantita en este lugar, con estas cositas para que venga el dinero. Y al final son mentiras que el diablo siempre va a estar metiéndonos. Yo voy a contarles una experiencia. A ver, va don Eve primero. Pero yo conocer a personas que obviamente no conocen a Dios. Un día le pregunté a una persona, oye, ¿por qué tienes este tatuaje aquí atrás? Dice, es que es mi protector. O sea, ¿cómo obviamente que no conocen a Dios, y cómo llegan a pensar, o sea, y creen, tienen fe en eso? Y obviamente que mucha gente es lo que acude. Mucha gente que no conoce a Dios es la que acude de toda esa lista que Así es. entonces sí, gracias a Dios que nosotros no necesitamos nada de eso, porque dice es más grande el que está en mí que el que está fuera de mí. Así es. Entonces debemos creer, debemos tener convicción de lo que hemos creído, porque si no, pues estamos como los demás. Así es. Sí. Exactamente. Que Dios nos ayude. Sí, y pues como les decía, yo digamos, cuando era adolescente, a ver dónde está el punto, 1, 2, 3, 4, 5, digamos el 5. Yo cuando era adolescente, obviamente pues no era creyente. A mí me gustaba mucho la música alternativa y
me desvié mucho en ese tipo de música. Escuché muchas bandas de rock pesado, y para mí se había vuelto una forma de expresión. Y créanme que a mí Satanás ya me tenía tan atrapado que yo usaba sudaderas, prendas con esos logotipos. Y era algo que yo veía y que incluso tontamente, digamos, anhelaba. Porque obviamente estaba yo en una ignorancia, yo no conocía a Dios. Y por su misericordia Dios me atrapó y me hizo ver todo lo mal que estaba yo. Y por su misericordia es que ahora pues Él me ha permitido aprender de Él. Y pues también a mí me tocó ver a personas en mi antiguo trabajo, como lo dice el hermano Eve, que se ponen sus tatuajes, que son sus protectores. Me tocó convivir con personas que eran santeros, que hacían muchas cosas para, según ellos, estuvieran protegidos. Y obviamente solamente esas cosas los llevan a la destrucción. Y pues como lo leímos ya al último, es de que nosotros sometamos nuestros pensamientos a la obediencia de Dios, que seamos completamente obedientes a su palabra, obedientes, y conociendo la verdad, nosotros vamos a salir victoriosos de esta batalla, porque esa batalla ya la ha ganado. Dios ha ganado esa batalla y nosotros ahora somos herederos de ese triunfo. Nosotros tenemos ese triunfo asegurado cuando hemos creído en Él. Y pues, como decía don Eve, que Dios nos ayude, que sigamos creciendo en su palabra, sigamos creciendo en su conocimiento. Y pues creo que aquí podemos terminar esta lección. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o un comentario igual. ¿No? Bueno, ya para terminar les pido que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Gracias porque tú nos muestras, Señor, que solamente en ti, Señor, solamente en ti podemos salir victoriosos, y que debemos de guardarnos y tener cuidado de nuestros enemigos, del mundo, de nosotros mismos, del pecado que hay dentro de nosotros y del enemigo, que está como león rugiente buscando devorarnos, Señor. Pero Dios, queremos en esta mañana, Señor, someter nuestros pensamientos a tu obediencia, a obedecer tu palabra, a conocerte, a que tú nos guíes, Señor, a que podamos ser completamente transparentes contigo, Señor, a que tú guardes nuestros corazones. Tú, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Tú sabes la batalla que hay en cada uno de ellos, cómo el diablo ha metido mentiras, cómo intenta manipular, intenta buscar que caiga, Señor. Pero Dios, te pido que los guardes, Señor, que guardes nuestros corazones y que realmente los redargullas, Señor. Que tú obres en nuestras vidas, Señor, y que podamos mostrar que somos hijos tuyos. Te doy gracias, Señor, por esta lección, y te pido por el servicio que vamos a iniciar ya en un rato más, Señor, que sea de bendición y que sobre todo que sea para honrarte, Dios.
Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Tenemos un momento para salir a disiparnos.